¿Qué pasa, chavales? Chavaletes, muchachos. El día de hoy ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Para que les encante cada uno de mis videos. Pero se suscriban a mi cuenta de YouTube. Estará apareciendo como Checho Clip. Pero que vayan ahí, se suscriban y vean cada uno de sus videos. Y en un comentario pongan ahí, hola Checho, vengo de aquí. O hola Checho, vengo de tal parte. Ya que me ayudarían demasiado, me colaborarían demasiado y ayudarían a que mi comunidad crezca. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a hacer una dinámica un tanto mejor, si me hago entender. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Todos estarán preguntando, ¿para qué los he reunido el día de hoy? El día de hoy los he reunido por una simple razón. Porque hoy vamos a reaccionar a Iceberg. Y yo sé que les encanta, yo sé que les encanta, yo sé que les encanta. Entonces vamos a reaccionar a Iceberg. Sony configuró algo acá. Entonces, chicos, como les comentaba, el día de hoy vamos a reaccionar a Iceberg. Espero que les encante, les guste, les fascine. Y todo ese tema. Esperen, yo edito acá una cosa. Listo. Espero que les encante, pero les guste. Espero me sigan en todas mis plataformas. Y que les guste mi contenido. Espero que les encante, les fascine. Entonces, pues vamos al video. ¿Qué más hacemos? Vamos al video. Entonces, chicos, como les comentaba, pues hoy vamos a ver el iceberg de los asesinos seriales. De los asesinos seriales. Cereales. Si entendieron el chiste ahí. Ay, no, qué pena. Qué pena, no, no, no. Ya. Se acabó el chiste, ya. No más chiste, ya. Qué pena con ustedes, ya. Se acabaron, se acabaron. No, no, no. Empecemos, mis estimados. Vamos a darle comienzo a uno de los icebergs que más me gusta reaccionar. Uy, uy, que me ahogo ahí, que me ahogo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces ya, dime un momentico que configuro algo. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki tiki. Entonces chicos, empecemos con el video. Hagámosles, empecemos. Osh, 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 osh. Espéreme un momentico. Un momentico. Bueno, entonces vamos a empezar a reaccionar a estos iceberg.
¿Se escuchan? ¿Alcanzan a escuchar ustedes? Esperen y configuro un poquito más el volumen. Esperen, subo un poquito más, un poquito más, un poquito más. A ver que me alcancen a escuchar y me alcancen. Hoy vamos a ver muchos de estos casos, algunos muy conocidos y otros no tanto. Y a medida que nos adentremos en la profundidad del iceberg, vamos a ir viendo casos de asesinos seriales, no solo con un mayor número de víctimas, sino que también con métodos y formas cada vez más terribles. Y desde ya, antes de empezar con el iceberg, quiero que... Uy, muchachos, eso sí es bien feo. Un momentico aquí, esperen, esperen, esperen. Eso es bien feo, yo no sé Yo siempre me he preguntado qué pasa por la cabeza de este tipo de personas que literal les encanta matarle. Hay muchos que lo hacían dizque por sentir el sentir cómo el humano sufría. Yo no sé, eso no me... el objetivo de este video no es ni mucho menos ensalzar la imagen de ninguno de estos asesinos, sino más bien todo lo contrario. Ah, apareció el que está representando Colombia. Siempre un colombiano representando. El joven Garavito. Oiga, la cuestión con Garavito, sí fue... los casos de Garavito fueron muy feos, en serio que sí. Y ahora sí empezamos con el iceberg. Ah, empezamos. Menos ensalzar la Espere, imagen de espere. ninguno de estos asesinos, sino más bien todo lo contrario. Y ahora sí empezamos. Me- en primera, el iceberg empieza con, creo que ya todos más o menos sabemos por lo menos uno de estos personajes. Uno, por lo menos uno. Jack el Destripador. Eso sí, todos en las películas, en algún lado hemos escuchado esa palabra, Jack el Destripador. Yo, mi persona, sí lo he visto varias veces. Bueno, no lo he visto porque no lo he visto, pero sí he escuchado mucho de él. Some on Sun. Zodiac Alien World, no sé quién es eso. Empezamos con el Vamos a iceberg. ver. Y no se puede empezar este iceberg de otra manera que con uno de los primeros casos de asesino mediático de la historia, Jack el Destripador. En 1988, en Londres, en el barrio de Whitechapel, barrio el cual la miseria, la violencia, la oscuridad y la prostitución eran el pan de cada día. En este contexto va a surgir uno de los asesinos más misteriosos y más míticos de la historia. Un asesino al cual su identidad nunca fue descubierta. La primera víctima de Jack el Destripador fue una mujer pobre y que vivía del trabajo sexual. A esta mujer se la encontró asesinada a la noche con un corte tremendo en la garganta y con unas mutilaciones bastante aterradoras. Y lo que en principio parecía un crimen más, El man ahí yo creo que practicaba con madera. Mero, mero pro player ahí. No sé si hizo sus buenas kills, yo no sé. se terminó convirtiendo en una sucesión de crímenes iguales que generaron terror en la población de Londres. Las víctimas de Jack el Destripador tenían el mismo perfil. Todas ellas eran Eso yo no creo que sea una víctima, yo creo que ese es un víctimo. Ese es un hombre, a mí no me engañan, eso es un hombre. trabajadoras sexuales y todas ellas presentaban más o menos las mismas heridas, un corte en la garganta y unas mutilaciones con una precisión quirúrgica. Fue esto lo que levantó sospechas de que el asesino se podría tratar de un médico, un carnicero o algún miembro de la realeza, alguien con conocimiento anatómico. Además, para sumar al misticismo de este asesino, también mandaba cartas durante los crímenes a la policía Ay, el otro se creyó ahora poeta. burlándose de la misma. Lo cierto es que estas cartas no se pueden confirmar 100% que eran de él, ya que durante el periodo en el que se producían los crímenes, el asesino se convirtió en un tema muy mediático y esto generó muchas noticias falsas y muchas falsificaciones. Entonces, estas cartas Yo creo que antes con todo este tipo de asesinos seriales, como no había la suficiente, por así decirlo, como avance tecnológico, yo creo que eran muchos más de las personas que morían pues a costilla de ese tipo de asesinos seriales. O sea, siento que el número, por ejemplo, que nos dijeran, no sé, mató alrededor de 40 mujeres, siento que pudo haber sido un poquito más, porque en esa época el avance, el avance y pues sí, los avances tecnológicos o los avances policíacos no daban para investigar a precisión la huella que esto, ¿sí me voy a entender? Entonces, siento que muchas veces antes podrían haber sido no era el cálculo exacto que dijeran ellos. de alguien que buscaba hacerse gracioso con la penuria ajena. Y si bien, como dije antes, la identidad de este asesino nunca fue descubierta, hay muchas teorías de quién pudo haber sido. Y la teoría más firme hasta el momento es del barbero polaco Aaron Kosminski. Pero esto no es más que una Ay, Aaron. Ay, es que Aaron metió en todo nombre. Qué cosa con Aaron, no. No, 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 no. teoría. La realidad es que la identidad de este asesino jamás se ha descubierta, por lo cual el paradero del mismo tampoco se conoce, y tampoco se conoce el motivo Hola, bro, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? El día de hoy estamos reaccionando a un iceberg de asesinos seriales. Mano, esto es.
Eso me parece muy feo. O sea, la verdad, ¿cómo, en qué cabeza cabe mutilar a alguien? O sea, ¿en qué cabeza le cabe picar a alguien como si fuera pollo, como si fuera cerdo? No, no tiene, eso no cabe en la mente de nadie, hombre. No tiene que estar muy podrido para que en la mente de uno se le dé por hacer ese tipo de barbaridades. Por el cual pararon los asesinatos. Mucha gente teoriza de que fue arrestado por otro crimen, internado en un psiquiátrico o que murió. Pero lo mismo, nada de esto está confirmado. A Jack el Destripador se le confirman 5 víctimas, pero Uy, ¿cómo que solo en la tuya? Pilas con eso, pila. Pilas que eso no da risa. Dice sospecha que de que fueron 5 muertes. Eso es mentira, fueron más. Sí, ahí es cuando uno dice, en esa época los avances que tenían la policía y todo esto para detectar que huellas, que pelos, con los rayos ultravioleta, era mucho menos avanzado por lo que pudo haber sido, póngale 15 mujeres, 15 muertes distintas y nadie se daba cuenta y lo pasaba por visto. Entonces, ese es el punto, o sea, no se trata de que pues digan mentira, obviamente, pues es un cálculo acertado, no acertado, aproximado más bien. el asesino del Zodiaco es otro de los grandes Yo voy a decir me acordaba más Melo. No, hay un juego que no sé por qué esa bolsa me recuerda. misterios de la Uy, no. historia. Scary Movie, el man que se pone la Un esta. asesino cuya identidad jamás fue oficialmente descubierta. Ah, pero tan feo, ¿no? Está como feíto, ¿no? Que el que dibujó eso le metió talento, ¿para qué? Este asesino estuvo activo entre los años de 1968 hasta 1970 en California, Estados Unidos, aunque se le atribuyen posibles crímenes antes y después de este periodo. La fama de Zodiac proviene principalmente por su Ah, pues ya, aquí es donde empezamos. Sí, literal, Kevin de Grande. Aquí cuando pues, por eso se llama el personaje o el asesino serial se llama Zodiac, porque pues, a ver qué dice. y mensajes cifrados que enviaba tanto a la prensa como a la policía. Cartas las cuales Ah, sí que mandaba con número del zodiaco y la vaina. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Entonces eso está muy raro, vale. Mira, la letra tan fea. muchas de ellas aún no se han descifrado. Y A ver, ¿qué alcanzamos a leer por ahí? Dice, This is the Zodiac. Speak. I throw you all need a good laugh before you hear the bad news. Year events get the new few a while yet. Please call you prime this new cliffhanger. In your primer page, I get infinitely lonely. No, no tiene sentido, hombre. cartas que fueron descifradas decían cosas tales como me gusta matar porque es muy divertido y Claro, el brother escribió una carta de 70 palabras y ponía me gusta matar. No, para eso ni escriba, papi, para eso ni escriba. Man aseguraba tan que feo, sus vea. víctimas serían esclavos en la otra vida. Mensajes La fórmula de Coca-Cola. que en esencia no Ay, tenían un no. trasfondo real y que probablemente vengan de una persona con delirios de grandeza. La manera de matar de Zodiac principalmente atacaba a parejas que muchas veces se encontraban en lugares apartados, en la noche o a plena luz del día, con armas ¡Opa! Ese niño, yo creo que hoy en día, no, pero es que ya está muerto. Pero si ese pelado estuviera hoy en día vivo, sería uno de los empresarios más grandes del mundo. No más el peinado lo dice. Porque a tan corta edad, para que tú. No, si eso tiene cara que tiene por ahí 19, para que tú te hagas ese peinado, mataste. Mira esto, eso parecía una. Uy, ahí se vinieron en la foto. Qué de asco. fuego y con cuchillo. Y David Faraday. No, qué nombre tan feo. a pesar de que su identidad nunca fue revelada, se sospecha principalmente de Arthur Leigh Allen, persona a la cual O coinciden sea, un muchos calvo. detalles, pero de la que nunca se encontró una evidencia definitiva. Otro calvo. A este asesino se le confirman 5 muertes y 2 intentos 5 muertes. Para todo lo que contaron no tiene sentido que solo sean 5 muertes. Fueron que más. se lograron escapar, aunque él afirma en una de esas cartas enviadas a la prensa haber matado a 37 personas, pero nunca se encontró evidencia de ello. No, muchachos. Un comercial de la Franja de Gaza. Eso David también es a una Faraday, gonorrea, ¿eh? conocido como el hijo de Sam, fue un asesino serial estadounidense que estuvo activo en los años del 1976
1976 y 1977 en Nueva York. Desde su infancia, David siempre fue un chico problemático. Estos comportamientos se acentuaron tras la muerte de su David, el chico problemático. ¿Por qué todos los asesinos seriales al inicio o tienen dos caminos? Cuando son pequeños, o eran los problemáticos que le hacían bullying a los compañeros en clase, o eran los que el papá es alcohólico, la mamá trabaja de empleada en una casa y él se queda en la casa solo todo el día. ¿Por qué siempre son esos caminos? No sé. madre adoptiva y también por Varíen, no sé, que era una familia rica y vivían en el norte de Bogotá y pongámosle, el joven se cansó de tener tanto lujo que empezó a asesinar. Algo así diferente, pero es que siempre lo mismo. Menos aburridos. que fue dado en adopción por su madre biológica porque su nacimiento fue extramatrimonial. A los 18 años se alistó en el ejército y sirvió en Corea del Sur, pero al volver esto lo convirtió en una persona aún más aislada y aún más perturbada. Y fue entonces cuando empezó a dirigir su odio y Mano, es muy feo, en serio que sí. Muy feo. su resentimiento hacia la sociedad. Y la manera de hacerlo era matando a personas. Berkovich atacaba Claro. Mi resentimiento me ponga a matar personas. Claro. ¿Cómo no lo había pensado? para Qué destruir las pendeja, personas hombre. estacionadas en sus autos o cerca de sus autos usando un revólver. En algunas escenas del crimen, Berkovich dejaba algunas cartas firmadas como el hijo de Sam, de ahí su apodo. En estas cartas decía que Sam era su maestro y que era como una especie de entidad demoníaca que lo obligaba a matar. Y más tarde, en los interrogatorios explicó que era el perro de su vecino, el cual estaba poseído y lo obligaba a matar. Pero pocos años Claro, después, claro, el lo perro lo acusaron obligaba a de matar todo a como él. una farsa para parecer Eso no se lo culpable cree y ni él, así hombre. llevarse una condena menor. Pero el 10 de agosto de 1977 fue arrestado gracias a una simple multa de estacionamiento, multa la cual se encontraba cerca de una de las escenas del crimen y lo vinculó directamente con los asesinatos. Además, durante el interrogatorio No es que tampoco ni para ocultar un crimen sabe. No, mano, ese sí le embarra. confesó todos los crímenes. El hijo de Sam fue sentenciado a más de 300 años de prisión y actualmente se encuentra cumpliéndolos. Y en la cárcel, Berkovich 300 ha años. encontrado la fe Eso es cristiana, creando una demasiado. página web donde se publican sus escritos, reflexiones y testimonios de la prisión. A David Berkovich se le confirman 6 personas asesinadas, todas con el revólver, y 7 personas heridas. Eso es Este es un asesino en demasiado. serie en Florida, la cual se caracteriza principalmente por su trágica historia de vida y también por ciertas Ay, declaraciones que no. hacía en entrevistas. La infancia de Aileen Wuornos estuvo marcada por el abandono, el abuso y la miseria. Su padre biológico fue condenado a prisión por abuso infantil y posteriormente se mató en prisión, y su madre la abandonó cuando era una bebé. Tras estos hechos, fueron criados por sus abuelos, los cuales ambos eran alcohólicos y su abuelo abusaba de ella en todos los sentidos. Si Los ve lo que yo padres le fueron dije, principalmente siempre en alcohólicos todas, y terminaron siempre en abusados de todas, ella. Y a los tiene 14 que años, pasar algo. Berkovich Algo tiene que descubrió pasar. presuntamente O que el había abuelo le matado pega a la a un abuela, miembro activo de o su el vecino, papá le pega a la mamá. lo cual Pero David siempre se repite la descubrió misma cuando historia, escuchaba la casa de como su que es abuelo. un perfil Esta historia es psicológico. trágica, la cual O sea, generó como que una siempre condena maneja en esa hacia las misma... mujeres y a los hombres. Y es por eso que muchas de sus víctimas fueron clientes de sus servicios. Sí, ese mismo perfil, yo no entiendo qué es lo que Torturaba y pasa. dejaba sus cuerpos abandonados en zonas rurales. También a muchos de ellos les robaba sus pertenencias. En 1991 fue condenada tras ser relacionada con autos robados de las víctimas. Fue Ok, declarada culpable de asesinato y sentenciada a nada más ni nada menos que 6 penas de muerte. Y en 2002, a los 46 años de edad, fue finalmente ejecutada por inyección letal. Y estas fueron sus últimas palabras. ok. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. It's whatever's beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people. Señora está muy parchada de la vida. Raped and killed too. A Eileen Wuornos se le confirman Muy, 7 pero personas muy parchada de la asesinadas. vida, en serio que sí. Dennis Rader, o mejor conocido como BTK. Dennis Rader estuvo activo en los años de Muy parchada. 1984 al 1991 en Kansas, Estados Muy Unidos. Y parchada. Rader tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, desde niño mostró ciertos signos de sadismo y de perversión. Disfrutaba de atar animales y fantaseaba con el control y el sufrimiento de otras personas. Durante su juventud sirvió a las ¿Ese fuerzas armadas pelado y más qué? tarde se convirtió en técnico de seguridad y empleado municipal. A ojos de cualquier persona, Dennis Rader era un vecino ejemplar, esposo y padre de 2 hijos, incluso miembro activo de la iglesia. Pero tras esta fachada se ocultaba un asesino, un psicópata absolutamente despiadado. Las sílabas BTK proviene de su propio lema: atar, torturar y matar. Y este mismo Uy, era el proceso que seguía con cada una de sus víctimas. Su primer crimen fue cuando asesinó a 4 miembros de una familia dentro de su propia casa, los ok. cuales, a diferencia de muchos No asesinos de su entiendo, la generación, verdad. los crímenes de BTK O sea, eran todos, repetitivos no con un sé, solo no patrón general sé. que parecían una especie de ritual. Dennis Rader solía acechar a sus víctimas Qué durante mente semanas, tan podrida, en observándolas, serio que sí. estudiaba sus comportamientos, les sacaba fotografías y cuando veía el momento oportuno las
siempre seguía el mismo proceso: atar, torturar y matar. Como muchos otros asesinos, BTK también No. todos los asesinatos que había cometido. Finalmente fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin 10 posibilidad de cadenas libertad perpetuas. condicional y Eso es actualmente sigue mucho. cumpliendo Bueno, se lo condena. A merecía, la verdad. O sea, BTK ¿para qué se lo le ponemos confirman con...? 10 víctimas. Belle Gans fue una asesina serial nacida en Noruega, aunque su etapa como asesina tuvo lugar en Indiana, Estados Unidos. En este iceberg ya hemos visto asesinos que cometen sus actos por diversos motivos: control, atención, rabia y resentimiento. Pero Belle Gans no mataba por Ok. ninguno de estos motivos. Esta asesina mataba nada más ni nada menos que para un beneficio económico. Provenía de una familia humilde de campesinos en Noruega, pero en el 81 emigró a Estados Unidos, como muchos otros noruegos, en busca de una vida mejor. Fue ahí donde consiguió trabajo como carnicera, trabajo el cual le pudo haber dado experiencia para manejar cuchillos y desmembrar cuerpos, Ah, medida que claro. luego Pues si aplicaría se sus puso a estudios. trabajar En de carnicero, pues 1884 así, se casó con un fácil. comerciante con el cual tuvo Sí, varios hijos. facilito Y se al lo parecer una pusieron. pareja O sea, feliz y una muy pareja breve. aparentemente normal. Al poco tiempo empezaron las tragedias. 2 de sus hijos murieron jóvenes por causas, entre comillas, naturales. Poco después la casa se incendió y más tarde también su esposo murió súbitamente. Tras la muerte de su familia y el incendio de su casa, Belle Gans cobró una suma importante de dinero que provenían de los seguros, tanto de Uy, vida qué... como el seguro de la Uy, casa. qué ñora Este tan dinero lo fea, en usó serio para que sí. mudarse posteriormente a Indiana y fue ahí donde empezó a seguir el mismo patrón. En 1902 se casó con Peter Gans, con el cual apenas unos meses ¿Por después qué todo murió pasa en cuando Estados una Unidos? máquina de No sé. carne se le cayó encima de la cabeza, Me da según como testimonio Belle rabia. Gans. Si bien esta historia sonó sospechosa en su momento, fue aceptada por falta de pruebas. Y es a partir de acá cuando Bell comienza a publicar anuncios matrimoniales en periódicos. Los anuncios eran algo como: viuda con una granja y una buena posición económica, busca un compañero honesto para compartir su vida. Solo hombres serios y con recursos deben responder. Se ve que así era el Tinder de la época. Y a estos anuncios respondían decenas de hombres, El de los cuales Tinder de muchos la bajaban a época. verla y no volvían a ser vistos. Bell Gans los mataba y los hacía desaparecer, drogándolos y dándoles un golpe en la cabeza, o a veces también con veneno. Y sus víctimas las enterraba Con en su propio veneno. jardín. Algunos de estos cuerpos fueron Uy, encontrados no, cuando la pero granja de Bell Gans se incendió qué gente tan misteriosamente. Allí mala del también se cerebro, encontró en el serio cuerpo de que una sí. mujer sin cabeza, que presuntamente era el de la asesina, pero la realidad es que las características físicas de este cuerpo no coincidían con el de Bell Gans, con lo que se sospecha que la asesina incendió su propia casa para fingir su muerte y así escapar. A Bell Gans se le estiman desde 14 a 40 víctimas, en las que también están incluidas sus propios hijos. Richard Ramírez, o mejor Uy, no, conocido eso sí es como el otro acosador descaro. nocturno, fue un asesino que aterrorizó el sur de California entre los años de 1984 y 1985. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora Claro, puedes tengo hacerla una idea realidad millonaria con para Hotticket una app web. Horizons. En su infancia, Richard creció con un entorno Richard. ¿Será que por aquí también hay un Richard? ¿Un Richard? familiar violento y perturbador. Su padre era un abusivo y una de sus mayores influencias, que era su primo Mike, era un veterano de Vietnam que le Claro. Hermano militar, papá acosador y le pegaba a la mamá. mostraba fotos de mujeres torturadas y asesinadas por él mismo durante la guerra. De adolescente, No. Ramírez ya consumía drogas con regularidad. Uy, mero Megwin ahí. Robaba y mostraba cierta El hombre fascinación perfecto, por lo muchachos. satánico. Su apodo de acosador nocturno proviene de su manera de matar. Ramírez entraba en las casas a la noche y atacaba a la gente que se encontraba dentro de esa casa, sin importar edad, sexo o clase social. Y la manera de acabar con la vida de sus víctimas era brutal y contundente, torturando y abusando de algunas de ellas, incluso dejando mensajes satánicos y pentagramas en las escenas del crimen. El 31 de Satánicos. agosto del 85 fue capturado Ese por era varios otro ciudadanos sádico. que lo reconocieron en la calle tras ver su rostro en los noticieros. Lo golpearon y lo retuvieron hasta que finalmente llegó la policía. Tras unos años de juicio fue declarado culpable. Fue declarado culpable de asesinatos, intentos de asesinatos, Esa agresiones risa sexuales. Y finalmente fue me da condenado a mucha muerte. rabia esa Condena la risa. Uy, cual qué no dientes llegó a tan cumplir. feos, en serio En que sí. 2013, a los 53 años de edad, Richard Ramírez muere por insuficiencia hepática. Mientras cumplía condena, dio varias entrevistas controversiales y forjó una fama que atrajo a muchas fans, tanto por su manera de ser como por su apariencia. Estas fanáticas le escribían varias cartas de amor e incluso propuestas de matrimonio, y hasta se llegó a casar con una periodista que lo visitaba en la cárcel. A Richard Ramírez se le confirman 13 asesinatos, 11 intentos de asesinato y más de una docena de abusos y robos. Jeffrey Dahmer, o mejor Ah, no. conocido Llegamos al campeón mundial. Este podría llamarse Mega Killer. Lo podríamos llamar Super Max Steel. Todo como tú lo quieras llamar. Este le gana a todos. Les hace banda a todos. No más esa carita de niño pupi inocente. Lo dice todo. Entonces, veamos a ver. Para los que no sepan quién es este. Dice que Jeffrey. Vamos a ver quién es Jeffrey. como el caníbal de Milwaukee. El caníbal. Empezando por algo perfectamente. Lo más importante que lo define. O sea, empezamos por su definición en una palabra. Caníbal.
Me parece perfecto. ¿Qué es caníbal? Para los que no entiendan qué es caníbal, es comer a otro humano, lo cual es algo un poco asqueroso. Aunque bueno, no estamos muy cerca, ya hemos comido caballo, vaca, no estamos muy cerca, la verdad. Aunque no se sabe que en China, no nunca sabe, quizás de pronto se les dé porque empezarán a comer personas. No se me haría raro porque es China, pero bueno, tiene lentes, lentes, no, no, este pelado. Tiene cara de sano asegurado, pero vamos a ver qué dicen. En su infancia, Dahmer era un niño bastante peculiar, el cual Aclaro, un niño, empecemos con un niño peculiar, o sea, un niño tranquilo, un niño social, un niño que no le daba pena, es decir, parchado. Por ahí vamos bien. mostraba una gran fascinación por los animales muertos y por la naturaleza. Exacto, ahí empezamos los problemas. Los problemas empezamos. Empezamos con el primer problema. Al nene le encantaba ver animales muertos. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Como le encantaba ver animales muertos, empezamos mal, porque de ahí va a ir basado toda su historia como asesino. Entonces, empezamos muy mal, la verdad, muy, muy mal. En su adolescencia cayó en una adicción profunda al alcohol, causa Ok, como cualquier adolescente de la época, cayó en lo que todos caerían, en el alcohol. Vea pues, normal, hasta ahí nomás, no hay mal. Es más, había más de malo cuando de niño le gustaba ver animales muertos a que se alcoholizara. Bueno, alcoholizarse ya caía en el alcohol. Eso es algo, en la época era algo normal. Vamos bien. en parte por los problemas familiares tras el Ok, o sea, en pocas palabras, se alcoholizaba de maneras máximas por problemas familiares. Ya sea pelea, ya todos sabemos qué tipo de problemas son los más comunes. divorcio de sus padres. Divorcio, perfecto. Esto Esto es algo muy, muy importante. Si vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, tenemos que hablar de la relación que tenían sus padres, lo cual no era buena, lo cual puede influir en su desarrollo y en su etapa mental para decir, bueno, mis papás no están, entonces mi papá, ni mi mamá, ni mi papá están, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Mire esa carita de depravado, y era un depravado, es decir, era un depravado, pero, ay, no, Dios mío, sigamos. Ocurrió en el 78. Justo después de graduarse, Dahmer mató a un joven, No, pero es que este man sí es mucha la cagada, en serio. ¿Cómo vas a asesinar? O sea, yo no estoy diciendo no asesine, no, no, pero es que nunca lo debió haber hecho. Pero ¿cómo te vas a graduar y vas a asesinar a alguien? Es que también es como, no. Ah, y otra cosa muy importante, cuando estaba más pequeño usaba lentes de contacto mucho más delgados, o sea, no era tan ciego, pero ahora, miren muchachos, esas gafas están como una botella de postobón ahí de lo grueso que están. Bueno, yo no sé. Eso creo que es normal. desmembró y guardó partes de su cuerpo. Ah, lo desmembró. Como al nene le encantaba ver animales muertos, pasó de ver animales muertos y alcoholizarse a desmembrar y guardar las partes de un ser humano. No, es que era para una tarea de biología. Esa era la excusa. Me va a salir con que era para una tarea de biología de la universidad. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que ya se había graduado. ¿Qué clase de biología? No sé. Pero ahí está el punto. Un punto muy importante. No, es que ese pelado sí. Después de este asesinato, estuvo casi 10 años sin matar, pero en el 86 Ah, claro. Entonces les parece que porque como el nene estuvo 10 años sin matar, perfecto. Dijeron, ah, no, el nene ya no va a matar más. Tranquilo. Holla.